Bienvenidos a la serie Auge, tropiezo y restauración del más grande en Judá. Lecciones valiosas para estos tiempos. Ezequías. Hoy presentamos los días difíciles para Ezequías, una prueba para afirmar su corazón. Invasión de Asiria. Ezequías gobernó en tiempos cercanos en que tuvo lugar la conquista del reino de Israel por los asirios de Salmanasar V y su sucesor Sargón II en el 722 a.C. Judá absorbió muchos refugiados del reino del norte, lo que incrementó el tamaño de Jerusalén y originó un gran cambio cultural en el reino. Después de la muerte de Sargón en el 705 a.C., su hijo Sennacherib se convirtió en el rey de Asiria. En el 703 a.C., Sennacherib comenzó una serie de campañas para sofocar la oposición al dominio asirio, comenzando con ciudades en la parte oriental del reino. En el 702 a.C., dirigió sus tropas hacia las ciudades del oeste. Entonces Ezequías tuvo que enfrentarse a la invasión de Judá. En un tiempo de grave peligro nacional, cuando la hueste de Asiria estaban invadiendo la tierra de Judá y parecía que nada ya podía salvar a Jerusalén de la destrucción completa, Ezequías reunió la fuerza de su reino para resistir a sus opresores paganos con valor inquebrantable y confiando en el poder de Jehová para librarlos. Exhortó así a los hombres de Judá: esforzaos y confortaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda su multitud que con él viene, porque más son los que están con nosotros que los que están con él. Con él es el brazo de la carne, más con nosotros Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Segundo libro de Crónicas 32, 7 al 8. Ezequías no carecía de motivos para poder hablar con certidumbre del resultado. El asirio jactancioso, aunque por un tiempo Dios le usara como bastón de su furor para castigar a las naciones, no había de prevalecer siempre. El mensaje enviado por el Señor mediante Isaías profeta algunos años antes a los que moraban en Sión había sido el siguiente: no temas de Asur, que es Asiria. De aquí a muy poco tiempo levantará Jehová de los ejércitos azote contra él, cual la matanza de Madián en la peña de Ored, y alzará su vara sobre la mar, según hizo por la vía de Egipto, y acaecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro, y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá por causa de la unción. Isaías 10, 24 al 27. En otro mensaje profético dado en el año en que murió el rey Acaz, el profeta había declarado: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera en que yo lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Quebrantaré al asirio en mi tierra, y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y está la mano extendida sobre todas las gentes, porque Jehová de los ejércitos ha determinado, ¿y quién lo invalidará? Y su mano extendida, ¿quién la hará tornar? Isaías 14, 28. Llegó finalmente la crisis que se esperaba desde hacía mucho. Las fuerzas de Asiria, avanzando de un triunfo a otro, se hicieron presentes en Judea. Confiados en la victoria, los caudillos dividieron sus fuerzas en dos ejércitos, uno de los cuales había de encontrarse con el ejército egipcio hacia el sur, mientras que el otro iba a sitiar Jerusalén. Dios era ahora la única esperanza de Judá. Este se veía cortado de toda ayuda que pudiera prestarle Egipto, y no había otra nación cercana para extenderle una mano amistosa. Los oficiales asirios, seguros de la fuerza de sus tropas disciplinadas, dispusieron celebrar con los príncipes de Judá una conferencia, durante la cual exigieron insolentemente la entrega de la ciudad. Esta exigencia fue acompañada por blasfemias y vilipendios contra el Dios de los hebreos. A causa de la debilidad y la apostasía de Israel y de Judá, el nombre de Dios ya no era temido entre las naciones, sino que había llegado a ser motivo de continuo oprobio, según Isaías 52:5. Entonces Rasacet, uno de los principales oficiales de Sennacherib, dijo lo siguiente: decid ahora a Ezequías: así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que tú estás? Dices:
Por cierto, palabras de labios. Consejo tengo y esfuerzo para la guerra. Mas ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? Los oficiales estaban entrevistándose fuera de las puertas de la ciudad, pero a oído de los centinelas que estaban sobre la muralla. Y mientras los representantes del rey asirio comunicaban en alta voz sus propuestas a los príncipes de Judá, se les pidió que hablasen en lengua asiria más bien que en el idioma de los judíos, a fin de que los que estaban sobre la muralla no se enterasen de lo tratado en la conferencia. Rabsacés, despreciando esta sugestión, alzó aún más la voz y continuó hablando en lengua judaica diciendo: «Oíd palabras del gran rey, el rey de Asiria. El rey dice así: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar. No os haga Ezequías confiar en Jehová diciendo: ciertamente Jehová nos librará. No será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque el rey de Asiria dice así: haced paz conmigo y salid a mí, y coma cada uno de su viña y cada uno de su higuera, y beba cada cual las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas. Mirad, no os engañe Ezequías diciendo: Jehová nos librará. ¿Libraron los dioses de las gentes cada uno a su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Hamad, de Arfat? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaín? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Al oír estos desafíos, los hijos de Judá no le respondieron palabra. La conferencia terminó. Los representantes judíos volvieron a Ezequías, rotos sus vestidos, y le contaron las palabras de Rabsacés. Al darse cuenta del desafío del blasfemo, el rey rasgó sus vestidos, y se cubrió de saco y entróse en la casa de Jehová. Se mandó un mensajero a Isaías para informarle del resultado de la conferencia. El mensaje enviado por el rey fue: este es día de angustia y de reprensión y de blasfemia. Quizás oirá Jehová tu Dios todas las palabras de Rabsacés, al cual el rey de los asirios su señor ha enviado para injuriar al Dios vivo, y a vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el residuo que aún queda. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Dios contestó las oraciones de sus siervos. A Isaías se le comunicó este mensaje para Ezequías: así ha dicho Jehová: no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí yo pondré en él un espíritu, y oirá rumor, y se volverá a su tierra, y yo haré que en su tierra caiga a cuchillo. Después de separarse de los príncipes de Judá, los representantes asirios se comunicaron directamente con su rey, que estaba con la división de su ejército que custodiaba el camino hacia Egipto. Cuando oyó el informe, Sennacherib escribió letras en que blasfemaba a Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo: como los dioses de la gente de los países que no pudieron librar su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. La jactanciosa amenaza iba acompañada por este mensaje: no te engañe tu Dios en quien tú confías, para decir: Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. He aquí, tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas, ¿y has tú de escapar? Las libraron los dioses de las gentes que mis padres destruyeron, a saber, Gozán, Harán y Resed, y los hijos de Edén que están en Talasar. ¿Dónde está el rey de Hamad y de Arfat, el rey de las ciudades de Sefarbaín, de Hena y de Jiva? Cuando el rey de Judá recibió la carta desafiante, la llevó al templo y, extendiéndola delante de Jehová, oró con fe enérgica pidiendo ayuda al cielo, para que las naciones de la tierra supiesen que todavía vivía y reinaba el Dios de los hebreos. Estaba en juego el honor de Jehová, y solo él podía librarlos. Ezequías intercedió, diciendo: Jehová Dios de Israel, que habitas entre los querubines, tú solo eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra,
Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las gentes y sus tierras, y que pusieron en el fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran Dios, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y así los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te suplico, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que tú solo, Jehová, eres Dios. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu valentía delante de Efraín y de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos, oh Dios. Haznos tornar, y haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Jehová Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo humearás tú contra la oración de tu pueblo? Le diste a comer pan de lágrimas, y le diste a beber lágrimas en abundancia. Nos pusiste por contienda a nuestros vecinos, y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, haznos tornar. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las gentes y la plantaste. Limpiaste sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces, y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra, y sus sarmientos como cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta la mar, y hasta el río sus confines, porque aportillaste sus vallados, y la vendimian todos los que pasan por el camino. La estropeó el puerco montés, la paseó la bestia del campo. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera, y visita a esta viña, y la planta que plantó tu diestra, el renuevo que para ti corroboraste. Vida nos darás, e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, haznos tornar. Haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. La súplica de Ezequías en favor de Judá y del honor de su gobernante supremo armonizaba con el propósito de Dios. Salomón, en la oración que elevó al dedicar el templo, había rogado al Señor que sostuviese la causa de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Y el Señor iba a manifestar especialmente su favor cuando en tiempos de guerra o de opresión por algún ejército, los príncipes de Israel entrasen en la casa de oración para rogar que se los librase. No se dejó a Ezequías sin esperanza. Isaías le mandó palabra diciendo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me rogaste de Sennacherib, rey de Asiria, lo he oído. Esta es la palabra que Jehová ha hablado contra él. Te ha menospreciado, te ha escarnecido la Virgen, hija de Sión. Ha movido su cabeza detrás de ti, la hija de Jerusalén. ¿A quién has injuriado y a quién has blasfemado? ¿Contra quién has hablado alto y alzado tus ojos en alto? ¿Contra el Santo de Israel? Por mano de tus mensajeros has proferido injuria contra el Señor y has dicho: con la multitud de mis carros he subido a las cumbres de los montes, a las cuestas del Líbano, y cortaré sus altos cedros y sus hayas escogidas, y entraré a la morada de su término, al monte de su Carmel. Pero mira, yo he cavado y bebido las aguas ajenas, y he secado con las plantas de mis pies todos los ríos de lugares bloqueados. ¿Nunca has oído? Mucho tiempo ha yo lo hice, y de días antiguos los he formado, y ahora lo he hecho venir, y fue para desolación de ciudades fuertes en montones de ruina, y sus moradores cortos de manos, quebrantados y confusos, fueron cual hierba del campo, como legumbre verde y heno de los tejados, que antes que venga a madurez es seco. Yo he sabido tu asentarte, tu salir y tu entrar, y tu furor contra mí, por cuanto te has airado contra mí, y tu estruendo ha subido a mis oídos. Le dice Jehová Dios a Sennacherib: por tanto yo pondré anzuelo en tus narices, y mi bocado en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste.
La tierra de Judá había sido asolada por el ejército ocupante, pero Dios había prometido atender milagrosamente las necesidades del pueblo. Ezequías recibió este mensaje: y esto te será por señal, Ezequías. Este año comerás lo que nacerá de suyo, y el segundo año lo que nacerá de suyo. Y el tercer año haréis sementera, y segaréis, y plantaréis viñas, y comeréis el fruto de ellas. Y lo que hubiere escapado, lo que habrá quedado de la casa de Judá, tornará a echar raíz abajo, y hará fruto arriba. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto Jehová dice así del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella escudo, ni será echado contra ella baluarte. Por el camino que vino se volverá, y no entrará en la ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí y por amor de David mi siervo. Esa misma noche se produjo la liberación. Salió el ángel de Jehová e hirió en el campo de los asirios 185,000 soldados. El ángel mató a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campo del rey de Asiria. Pronto llegaron a Sennacherib las noticias, y él estaba guardando el camino de Judea a Egipto. Le llegaron las noticias de ese terrible castillo del ejército que había sido enviado a tomar Jerusalén. Sobrecogido de temor, el rey de Asiria apresuró su partida, y volviéndose, por tanto, con vergüenza de rostro a su tierra. Pero no iba a reinar mucho tiempo. De acuerdo con la profecía que había sido pronunciada acerca de su fin repentino, fue asesinado por los de su propia casa, y reinó en su lugar su hijo Esarhadón. El Dios de los hebreos había prevalecido contra el orgulloso asirio. El honor de Jehová había quedado vindicado en ojos de las naciones circundantes. En Jerusalén el corazón del pueblo se llenó de santo gozo. Sus fervorosas súplicas por liberación habían sido acompañadas de la confesión de sus pecados y de muchas lágrimas. En su gran necesidad habían confiado plenamente en el poder de Dios para salvarlos, y Él no los había abandonado. Repercutieron entonces en los atrios del templo cantos de solemne alabanza. Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre, y en Salem está su tabernáculo, y su habitación en Sión, y allí quebró las saetas del arco. Él es escudo y espada y tren de guerra. Ilustre eres tú, fuerte, más que los montes de Casa. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño, y nada hallaron en sus manos todos los varones fuertes. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Terrible eres tú. ¿Y quién parará delante de ti encomenzando tu ira? Desde los cielos hiciste oír tu juicio. La tierra tuvo temor y quedó suspensa, cuando tú te levantaste, oh Dios, al juicio, para salvar a todos los mansos de la tierra. Ciertamente la ira del hombre te acarreará alabanza. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Todos los que están alrededor de él traigan presentes al terrible. Cortará él el espíritu de los príncipes. Terrible es a los reyes de la tierra. Salmo 76. El engrandecimiento y la caída del imperio asirio abundan en lecciones para las naciones modernas de esta tierra. La inspiración ha comparado la gloria de Asiria en el apogeo de su prosperidad con un noble árbol del huerto de Dios que superó todos los árboles de los alrededores. He aquí era el asirio cedro en el Líbano, hermoso en ramas, y umbroso con sus ramos, y de grande altura, y su copa estaba entre densas ramas. A su sombra habitaban muchas gentes. Se hizo pues hermoso en su grandeza con la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a muchas aguas. Los cedros no le cubrieron en el huerto de Dios, las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a sus ramos. Ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura. Y todos los árboles de Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron de él envidia. Ezequiel 31, 3-9. Pero los gobernantes de Asiria, en vez de emplear sus bendiciones extraordinarias para beneficio de la humanidad, llegaron a ser el azote de muchas tierras. Despiadados, sin consideración para Dios ni para sus semejantes, se dedicaron con terquedad a obligar a todas las naciones a reconocer la supremacía de los dioses de Nínive, a los cuales se ensalzaban por encima del Dios Altísimo. Dios les había enviado a Jonás con un mensaje de amonestación:
Y durante un tiempo se humillaron delante de Jehová de los ejércitos y procuraron su perdón. Pero pronto volvieron a adorar los ídolos y a tratar de conquistar el mundo. El profeta Nahum, dirigiéndose a los malhechores de Nínive, exclamó: «Ay de la ciudad de sangres, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarse de ella el pillaje, sonido de látigo y estruendo de movimiento de ruedas, y caballo atropellador y carro saltador, caballo enhiesto y resplandor de espada, resplandor de lanza y multitudes de muertos. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos». Con infalible exactitud, el infinito sigue llevando cuenta con las naciones. Mientras ofrece su misericordia y llama al arrepentimiento, esta cuenta permanece abierta. Pero cuando las cifras llegan a cierta cantidad que Dios ha fijado, el ministerio de su ira comienza, la cuenta se cierra. Cesa la paciencia divina, la misericordia ya no intercede en favor de aquellas naciones. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá al culpado por inocente. Jehová marcha entre la tempestad y el turbión, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza a la mar y la hace secar, y angosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan de él, y los collados se deslíen, y la tierra se abraza a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el furor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Así fue como Nínive, la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón: yo y no más, llegó a ser desolación. Vacía y agotada y despedazada está. La morada de los leones y de la majada de los cachorros de leones, donde se recogía el león y la leona y los cachorros del león, y no había quien le pusiese miedo, ha desaparecido. El Dios del cielo, en una intervención majestuosa, mostró quién era el que prevalecería y sigue prevaleciendo. El poeta inglés Lord Byron escribió un poema titulado La destrucción de Sennacherib. Aquí para ustedes. Bajaron los asirios como al redil el lobo. Brillaban sus cohortes con el oro y la púrpura. Sus lanzas fulguraban como en el mar luceros. Como en tu onda azul, Galilea escondida, tal las ramas del bosque en el estío verde, la hueste y sus banderas traspasó en el ocaso. A las ramas del bosque cuando sopla el otoño, yacía marchitada la hueste al otro día. Pues voló entre las ráfagas el ángel de la muerte y tocó con su aliento, pasando al enemigo. Los ojos del durmiente, fríos, yertos quedaron. Palpitó el corazón, quedó inmóvil ya siempre. Allí está el corcel, la nariz muy abierta, mas ya no respiraba con su aliento de orgullo. Al jadear, su espuma quedó en el césped, blanca, fría, como las gotas de las olas bravías. Allí está el jinete, contorsionado y pálido, con un rocío en la frente y herrumbre en la armadura. Y las tiendas, calladas y solas las banderas, levantadas las lanzas y el clarín silencioso. Y las viudas de Asur con gran voz se lamentan, y el templo de Baal ve quebrarse sus ídolos, y el poder del gentil que no abatió la espada, al mirarle el Señor se fundió como nieve. Lord Byron. Grande es el Eterno en medio de su pueblo, bendito sea su nombre. En la súplica de Ezequías hay una lección enorme para los cristianos de estos tiempos. Debemos suplicar y actuar no solo en procura de nuestra salvación, sino y en mayor grado por el honor de Dios. La salvación nuestra no es más importante que el honor de Dios. Ezequías comprendía muy bien eso, por eso centró su oración en el honor de Dios, de cuyo enfoque se desprendía la salvación de Judá. De esa manera el pueblo de Dios que vive en este tiempo ha de procurar primero el honor de Dios antes que su propia salvación. Esta es la serie Ezequías, auge, tropiezo y restauración del más grande rey de Judá. En nuestra próxima entrega veremos la enfermedad de Ezequías y su endeble promesa de andar de manera cauta. Ordena tu casa.